Bienvenidos, buenas noches, que el Señor nos bendiga a todos. Esta noche es una noche especial porque nosotros estamos gozando del favor de Dios sobre nuestras vidas. El Señor ha tenido misericordia de todos nosotros y además de sostenernos con su brazo fuerte, nos está bendiciendo espiritualmente y además de ello nos está proveyendo todo lo que nosotros necesitamos para el sostenimiento nuestro y de nuestra familia. Esta noche, con gratitud en nuestro corazón, queremos dar gracias al Señor y queremos entregar este tiempo en las manos del Señor y pedirle al Espíritu Santo que ministre el tiempo que vamos a estar reunidos en esta reunión virtual, para que sea de bendición para todos nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias esta noche por el privilegio que nos concedes de estar delante de tu presencia, Señor. Señor, queremos venir con un corazón dócil, con un corazón suave, blando, humilde, Señor, manso. Queremos, Señor, aprender de tu palabra. Queremos ser guiados por tu Espíritu Santo. Señor, te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús que nos concedas el favor de poder poner atención, prestar atención a tus consejos, a tu guianza, a tu guía, Señor, a tu dirección. Porque, Señor, con qué facilidad nosotros podemos extraviarnos si nos desconectamos de ti. Tu palabra dice, Señor, que alejados de ti no podemos hacer nada. Por supuesto, no podemos hacer nada bueno, nada agradable, nada correcto, nada justo. Solamente, Señor, cuando estamos en tu presencia, cuando estamos tomados de tu mano, cuando estamos enfocados con nuestros ojos puestos en Jesucristo, es que nosotros podemos en realidad caminar agradándote y hacer las cosas que están dentro de los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Esta noche queremos entregar este tiempo en tus manos, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, para que nos ministres a cada uno de los que estamos ya conectados y de los que se irán conectando, Señor, en el transcurso de la reunión. Bendice tu palabra, Señor. Bendice este tiempo y que este tiempo pueda establecer en nuestro corazón tu palabra, Señor, tu consejo, para que podamos atenderlo y ponerlo por obra. Señor, con acciones de gracias, nos vamos a quedar en tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, esta noche, con una sensación grande de agradecimiento al Señor en nuestros corazones, vamos a desarrollar el tema Demos gracias al Señor por todo. Y es que, hermanos, así debería de ser. Digo debería de ser porque honestamente no es así. Son muchas las circunstancias que nos llevan a nosotros a dejar de agradecerle al Señor por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Muchas veces nosotros perdemos la perspectiva de Dios en nuestra vida y nos dejamos llevar por las circunstancias. Las circunstancias muchas veces son las que Dios envía a nuestra vida para tratar con nosotros. Pero esta noche, hermanos, debemos de disponer nuestro corazón, porque realmente este año, hermanos, ha sido un año que está siendo, porque no ha terminado. Es un año difícil en muchas áreas de nuestras vidas. Yo podría citar algunas circunstancias que están ocurriendo aún en este momento, como la pandemia que lleva 9 meses en nuestro país, que ha aumentado el estado de estrés, de ansiedad, de tensión en muchos de nosotros por el nivel de amenaza que nos rodea. Nos obliga a mantenernos distantes de muchas personas a las que nosotros realmente amamos, a las que queremos mucho, por el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
También, hermanos, nos obliga a llevar siempre una mascarilla, dificultándonos una libre respiración. Muchos de nosotros hemos debido ajustarnos económicamente. Y yo usé esta palabra hemos debido porque la palabra de Dios nos manda a ser sabios, ¿verdad? A ser entendidos. Y la palabra de Dios dice que el que le falta sabiduría, que la pida a Dios y que Él se la dará con abundancia. Entonces, hemos debido de ajustarnos económicamente porque eso es lo más sensato, ¿verdad? Porque debido a la cuarentena que paralizó forzosamente muchas fuentes de trabajo, pues no dejó de afectarnos en mayor o menor grado a algunos de nosotros, ¿verdad? Pero siempre hemos tenido el favor de Dios sobre nuestras vidas y Dios ha sido fiel hasta este momento. También, hermanos, las tormentas tropicales que hoy han abundado más que en otros años, están llegando también amenazantes, ¿verdad? Con inundaciones, vientos fuertes, desbordes de ríos y deslaves en zonas vulnerables con alto riesgo. Y hay zonas que tienen mucho más alto riesgo que otras por la sobrepoblación que hay en esas zonas o por la topografía de algunos lugares. Además, se han inundado muchos cultivos en la región de donde nos abastecemos para cubrir la demanda alimentaria de nuestro país, con la consecuencia de aumento en los precios de los agroproductos. Pero a la vez, este es un año significativo, hermanos. A pesar de que vemos las disciplinas y los juicios de Dios en este mundo, también podemos ver su bondad y su misericordia. Y el Señor es tan sabio que precisamente en medio de las crisis, en medio de las dificultades, es cuando Él manifiesta su poder, manifiesta su amor, su misericordia, su gracia sobre nuestras vidas y la de nuestras familias. Y entonces podemos glorificarlo más a Él. Porque cuando las cosas van caminando bien y estamos nosotros en nuestra zona de seguridad, en nuestra zona de comodidad, pues nosotros a veces no alcanzamos a darnos cuenta que Dios es el que nos ha proveído de algunas etapas en nuestra vida donde nos ha dado algún reposo, ¿verdad? No podemos negar que aun cuando Dios ejecuta esos juicios, estos juicios son justos, dice el Salmo 119 en el versículo 75. En el Salmo 119, versículo 75, dice la palabra del Señor: Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Hermanos, nosotros deberíamos de reflexionar que algunas veces las aflicciones que llegan a nuestras vidas son por el amor del Señor hacia nosotros. Y es que desdichadamente nosotros como parte de esta humanidad, me refiero nosotros como iglesia, como cristianos, ¿verdad? Como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, algunas veces no reconocemos, ni mucho menos agradecemos al Señor, nuestro Dios Jesucristo, sino cuando estamos afligidos por diversas circunstancias o cuando es temporalmente removida nuestra zona de confort, nuestra comodidad o nuestra frágil salud, o cuando nuestra seguridad nosotros la hemos basado en el trabajo, en la profesión o estudios académicos, cuando nuestra seguridad nosotros la tenemos fincada en nuestros ingresos o en el salario, en las cuentas bancarias o en posesiones de cualquier naturaleza, y no estamos cimentados en la roca inconmovible que es Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! En medio de nuestras aflicciones, hermanos, necesitamos ser reconfortados por la piedad divina. Nosotros siempre necesitamos de todas esas manifestaciones de la piedad de Dios,
de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios, para poder mantener, hermanos, el gozo y el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, porque eso nos posibilita. Cuando nosotros, hermanos, tenemos el gozo del Señor en nosotros, la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y entonces necesitamos nosotros tener el gozo del Señor, pero también necesitamos el fuego del Espíritu Santo, porque ese fuego y ese gozo a nosotros nos capacita, nos posibilita la fortaleza espiritual para animar a otros cuyas fuerzas decaen debido a la presión que ejercen los que tratan de avergonzarlos y se burlan por su vida piadosa, provocando confusión en ellos. Hermanos, hemos visto a través de todo esto que valoramos más que la vida, y eso nosotros, por esta situación que hemos estado viviendo ya desde hace 9 meses casi, nosotros hemos encontrado un valor mucho más grande de la vida que Dios nos está dando. Y eso, hermanos, nos ayuda a enfocarnos en las cosas que son verdaderamente esenciales e importantes. Y vamos descartando muchas de las cosas vanas que considerábamos necesarias. Porque, hermanos, la palabra de Dios dice de que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, dice. Entonces, hay muchas cosas que nosotros las hemos llevado en nuestro corazón como hábitos y que realmente en la medida que la palabra de Dios va haciendo efecto en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, que va transformando nuestra vida, nos vamos dando cuenta de muchas de esas cosas que son realmente vanas para que nosotros podamos agradar a Dios, ¿verdad? Y entonces vamos dejando solamente las cosas importantes. Entonces, pero lo más importante que hemos reconocido en este año es que Dios nos ha guardado y nos ha protegido hasta hoy. Y ese reconocimiento nos ha puesto a Jesucristo en el primer lugar de nuestros corazones y ha despertado en nosotros, el pueblo del Señor, la iglesia del Señor, la necesidad en muchos que andaban indiferentes al Señor. Están siendo animados, hermanos, por el gozo de muchos cristianos que han estado contagiando la vida de algunos que se habían alejado del camino del Señor. Todo esto es el objetivo de la enseñanza del Salmo 118, que es el texto central en el que vamos a estar reflexionando un poquito más adelante. Fue escrito, hermanos, el Salmo 118 fue escrito para instar. Esta palabra instar significa exhortar, para insistir al pueblo de Dios de aquel momento a dar gracias a Dios por el fiel amor que los había salvado de los malvados opresores. Este Salmo, hermanos, 118, fue escrito cuando el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, había estado cautivo por 70 años en Asiria y en Babilonia. Recordemos que Babilonia pues conquistó y se los llevó cautivos, ¿verdad? Y que los mantuvieron en cautiverio por mucho tiempo. No solo los rescata el Señor, sino que Dios los lleva a su santuario para que sean parte del proyecto de restauración o redención para todo el mundo. Y eso es precisamente lo que ha hecho con nosotros, con su iglesia. Dios nos ha rescatado de ese cautiverio donde nosotros estábamos en el mundo, presa, hermanos, de la corriente de este mundo, que la Biblia dice de que el príncipe de este mundo es Satanás, ¿verdad? Porque el Señor quiere un pueblo dispuesto y que haya decidido voluntariamente seguirlo a Él, seguir la verdad y amarla, amar la justicia. Y, por supuesto, para que haya equilibrio, ya lo hemos dicho muchísimas veces, tenemos también que aborrecer la maldad y el pecado, la mentira y la injusticia, ¿verdad?
Entonces, al salvarlos y al salvarnos a nosotros, les dio a ellos en este salmo una nueva oportunidad para que vivan para el Señor. Del mismo modo, al salvarnos a nosotros, como pueblo del Señor que Él nos escogió, nos da esa nueva oportunidad para que nosotros podamos vivir para el Señor, para que nuestra vida tenga sentido en Él, para que nuestra vida tenga sentido de pertenencia en Jesucristo, para que tengamos una visión clara hacia dónde nos conducimos, para que nuestros pasos siempre estén encaminados en esa visión, en ese propósito que es de parte del Señor. Existe, hermanos, una alta probabilidad de que este Salmo 118 fue el que nuestro Señor Jesucristo cantó en el aposento donde compartió con sus discípulos la última cena. Es grande la posibilidad que existe de que este fue el salmo que él cantó antes de ser apresado y morir en la cruz del Calvario por ustedes y por mí, para abrirnos las puertas de esta salvación tan hermosa que hoy tenemos. Eso está registrado, hermanos, en el Evangelio según Marcos, capítulo 14 y verso 26. Dice en el Evangelio según Marcos, capítulo 14 y verso 26, dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, dice la palabra del Señor, al monte de los olivos. Después de haber cantado, hermanos, este monte de los olivos es también llamado jardín de Getsemaní. Y pues todos sabemos qué es lo que quiere decir Getsemaní, ¿verdad? Getsemaní significa literalmente molino de aceite. Es el molino donde trituraban, hermanos, 2 piedras trituraban las aceitunas para sacar el aceite de olivo. Entonces es el molino de aceite. Hermanos, miren qué significativo es esto que nosotros vemos en la palabra y que cuando no le prestamos mucha atención, podemos pasar por alto algunos aspectos importantes para considerarlos. Estamos hablando, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo comió la última cena con los discípulos. Esa noche, hermanos, todos recordamos que el Señor le dijo a Judas: lo que has de hacer, hazlo ya, le dijo. Y entonces Judas se levantó de esa cena y se fue a entregar al Señor, a venderlo por esas 30 monedas de plata, ¿verdad? Entonces él se quedó dándoles una nueva revelación a sus discípulos. Pero hermanos, esto de que cuando hubieron cantado el himno, ¿nos podemos acaso nosotros imaginar un momento que nuestro Señor sabía a qué se iba a enfrentar dentro de pocos momentos después de esa cena? El Señor sabía qué es lo que venía en el plan perfecto, en el plan agradable, bueno y perfecto de Dios. Sabía Él que Judas se había levantado del grupo para ir a entregarlo y que pronto, ahí a ese monte donde ellos se encaminaron, Él iba a ser apresado y a partir de ahí iba a comenzar el Calvario, ¿verdad? Todo el castigo que fue sobre Él, el castigo de nuestra paz que fue sobre Él. Pero hermanos, sabiendo el Señor lo que se avecinaba, Él dirigió este canto hermoso de agradecimiento. Gloria a Dios por eso, hermanos. Porque el Señor, aún a sabiendas de que iba a ser entregado y que iba a ser duramente maltratado, molido por nuestras rebeliones, Él estaba cantando. El gozo nunca lo perdió el Señor. El gozo. Así es que, hermanos, esto es hermoso de que nosotros lo podamos considerar, ¿verdad? La primera parte del Salmo 118
es el llamado que Dios hace a dar gracias por su fiel amor a nosotros. En los versos del 1 al 4, estamos en el Salmo 118, ¿verdad? Vamos a leer del versículo 1 al 4, hermanos. Y dice Salmo 118, versículos del 1 al 4. Dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Verso 2. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Este salmo eran los cánticos con los que el pueblo de Israel iban cantando en el camino de regreso del cautiverio de 70 años, de regreso a reconstruir el templo, los muros y la ciudad de Jerusalén. El llamado, hermanos, que hace en estos primeros 4 versículos, involucra a todo el pueblo. Ahí está él involucrando a todo el pueblo. Diga ahora Israel, todo el pueblo. Diga ahora la casa de Aarón, la clase sacerdotal. Y digan ahora los que temen a Jehová. Por supuesto, hermanos, que los que son indiferentes al Señor no están involucrados en los planes del Señor, a menos que el Señor tenga misericordia y pueda tocar esos corazones duros, ¿verdad? Esta palabra, hermanos, misericordia, significa amor fiel. Se refiere al amor de Dios a su pacto. Es el amor, hermanos, que nunca se da por vencido, a pesar de la infidelidad de su pueblo. Nosotros podemos comprobar eso en nuestras vidas. Nosotros, cuando platicamos de las cosas pasadas que hemos vivido y recordamos antes de llegar a Cristo, cómo en determinadas etapas y circunstancias de nuestra vida, cómo estuvo presente la misericordia de Dios para nuestras vidas, cómo el Señor nos ha ido guiando, nos ha ido llevando, cómo el Señor no ha permitido que nosotros nos extraviemos y nos hayamos involucrado en una doctrina errónea. Cómo el Señor, a través de su fiel amor, de la fiel misericordia, hermano, nos ha amado, pase lo que pase en nuestras vidas. Siempre actúa en favor de quien Él ama. Es el amor de Él el que tiene la fidelidad. No es el amor nuestro, hermano. El amor nuestro, el único amor que nosotros conocíamos antes de que el amor de Él haya sido derramado en nuestro corazón, es el amor humano, que es un amor egoísta, es un amor posesivo, es un amor ingrato, hermano. ¿Con qué facilidad en un matrimonio, por ejemplo, en una pareja, cuando uno de los dos tiene algún tipo de falla, de pecado, de error, el otro saca toda su arsenal, hermano, y empieza a maltratarlo y a maldecirlo. Cuando se casaron, hicieron un pacto que consagraron delante del Señor. Pero en los momentos de malestar, en los momentos de molestia, en los momentos en que el amor humano está demandando de parte de la otra persona una fidelidad que nosotros no podemos cumplir tampoco, en esos momentos se nos olvida completamente quiénes somos nosotros. Se nos olvida que somos hijos de Dios. Se nos olvida que Cristo mora en nuestro corazón. Nunca debemos olvidar eso, hermanos. Este amor que siempre actúa en favor de quien Él ama, perfectamente está ilustrado en el libro de Oseas, hermano.
que a pesar de la infidelidad de la esposa de Oseas, quien todos sabemos que era una prostituta, él la amó siempre, perdonándola y al final salvándola. Es ese amor, hermano, al que yo me estoy refiriendo, el amor de Dios, ejemplificado en el amor del Padre hacia el Hijo pródigo, que se va a vivir perdidamente con la mitad de todos los bienes que el Padre le dio por petición del Hijo. Y que cuando regresa a este Hijo arrepentido, después de haberlo gastado todo, después de haber vivido una vida en libertinaje, la Biblia dice que vivió perdidamente, después de que se terminó esa parte de la herencia que le fue dada, el Padre sale a su encuentro, hermano, lo abraza, lo besa, lo perdona y lo redime. Gloria a Dios. Ese es el amor que ofrece la salvación a todo aquel que se arrepiente de su malvada y vana manera de vivir. Cada vez que yo menciono esa palabra malvada y vana manera de vivir, no puedo evitar pensar en mi pasado, hermanos. Es imposible que yo deje de pensar que de ahí me rescató a mí el Señor, de una malvada y vana manera de vivir en la que yo andaba. Nosotros los que estamos hoy, por misericordia, que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, hoy reconocemos que debemos dar gracias a Dios, porque su amor fiel nos ha salvado de las amenazas de este año y nos está restaurando para un nuevo empezar con nuestra mente y corazón puestos en nuestro Señor Jesucristo. Señor nuestro, Señor y Dios nuestro, bendito sea su nombre. Una vez el salmista define quiénes tienen que dar acciones de gracias, continúa describiendo, hermanos, primero, la razón principal por la que debemos dar gracias a Dios por su amor fiel. El salmista dice que porque Dios ha mostrado su misericordia, salvándolos a ellos, liberándolos de la opresión que amenazaba la vida de ellos, este salmo, como lo dije hace un momento, fue terminado de escribir en la época esta después del exilio, ¿verdad? Entonces, hermanos, ellos iban cantando este salmo cuando iban de regreso a su tierra, ¿verdad? Y en el verso 5, hermanos, voy a leer la versión del verso 5 de la Biblia de las Américas. Verso 5 del Salmo 118, ¿verdad? Dice, en medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. Gloria a Dios. Eso es exactamente lo que el Señor ha hecho con su vida. Sí, con la suya, hermano o hermana que me esté escuchando, y con la mía, con la de su servidor. En medio de nuestra angustia, algunas veces ni siquiera fuimos nosotros los que invocamos al Señor, sino que fueron otros los que estaban haciendo eso. En el caso particular mío, fue mi esposa, la madre de esos 3 hijos que un día le van a estar sirviendo a tiempo completo al Señor. Lo declaro en el nombre de Jesucristo. Fue mi esposa la que estaba clamando. Fue ella la que clamó por muchos años. Fue ella la que le creyó al Señor. Fue ella la que declaró, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y por las oraciones de ella, un día el Señor tocó mi corazón e provocó un encuentro conmigo en un lugar, en una célula, en una iglesia en casa. Qué momento más glorioso, ¿verdad? Qué momento más glorioso el que sucedió cuando usted y yo
ni siquiera producto de nuestro clamor, de nuestras oraciones, sino producto del clamor de alguien que estaba clamando por nuestra salvación. Fueron oídas esas oraciones y el Señor nos rescató, le respondió y nos puso, dice, en un lugar espacioso. ¿Acaso no es un lugar espacioso al que el Señor nos ha llevado hoy que nos ha salvado, hermanos? El salmista plasma el sentir del pueblo de Israel. Y hoy nosotros debemos reconocer con todo nuestro ser que en medio de lo más fuerte de la pandemia, nosotros ahora sí le clamamos al Señor, porque ahora el Señor ya nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Y Él hoy sí nos escuchó. Y por eso estamos este día llenos de agradecimiento ante Él, alabándole, porque para siempre es su misericordia, hermanos. Somos sobrevivientes del COVID-19. Bendito sea Dios. Y somos realmente algunos de nosotros, literalmente, hermanos, sobrevivientes. Pero los que no fueron alcanzados por el virus, hermanos, también pueden considerarse sobrevivientes del COVID-19, porque es una pandemia mundial que ahora ha tenido un rebrote allá en otros países del primer mundo, ¿verdad? En Estados Unidos sigue crítica la situación. Aquí cerca, en algunos países del área centroamericana, la situación todavía está difícil, todavía, hermanos. Y en Europa han vuelto a poner medidas extremas, incluso toques de queda de las 7 de la noche a las 5 de la mañana en algunos lugares, ¿verdad? Entonces, hermanos, todos los que ahorita estamos conectados somos sobrevivientes del COVID-19. Pero veamos esta parte del versículo 6 al 9, hermanos. Veamos esta parte. Dice el verso 6, el Señor está a mi favor, no temeré. Pero ¿qué es lo que no va a temer? No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Dice. Es una pregunta que él se hace. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Verso 7. El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Los que me aborrecen, el Señor me manda a orar por ellos, a pedirle también misericordia, como un día la tuvo por usted y por cada uno de los que estamos ahorita escuchando esta palabra. Verso 8. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Y el verso 9. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en los príncipes. Gloria a Dios. Esto siempre ha sido así. El reconocimiento, hermanos, que es la liberación de todos ellos, del pueblo opresor, fue por intervención divina, al igual que nuestra salvación. Es que, hermanos, aquí el Salmo 118, si bien es un salmo de acción de gracias y de reconocimiento del salmista que plasma el sentir del pueblo de Israel, también es cierto que es el cumplimiento espiritual de lo que ahora nosotros, como el Israel espiritual, como el pueblo del Señor, como la iglesia del Señor, estamos viviendo. Ese reconocimiento, hermanos, que hizo con ellos, de esos pueblos que los oprimieron, los maltrataron, mataron a muchos de ellos, que no tenían piedad. Es igual que nuestra salvación, que nos rescató de la muerte espiritual en la que vivíamos. Hermanos, la palabra de Dios dice que Dios nos salvó por su gracia por medio de la fe. Y esto es un don, es un regalo de Dios. Así lo dice Efesios capítulo 2 y verso 8, ¿verdad, hermano? Ahí anoten esa cita ustedes y
y es una cita que hemos comentado en más de una oportunidad. Dios ha hecho por nosotros lo que ninguno de nosotros podía hacer, ni puede. Ninguno. Ni nosotros mismos, ni otros pueden hacer por nosotros lo que Dios ha hecho por nosotros. Ni nosotros mismos podemos hacerlo. Es que es algo demasiado grandioso y sobrenatural lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Y por eso hoy alabamos el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Dios y Rey. Alabamos su bendito nombre. Gloria sea a Jesucristo, hermanos. Dios nos sanó cuando estábamos enfermos, hermanos. Cuando nosotros enfermamos. Y muchos de nosotros sí realmente enfermamos con el COVID-19. Muchos de nosotros nos dio físicamente la enfermedad. Fuimos afectados por el virus. Pero si cada uno de nosotros echa una mirada atrás, nos vamos a dar cuenta que Dios fue el que hizo por nosotros lo que ninguno podía hacer por nosotros. Ni nosotros mismos podíamos hacer nada. Fíjense, hermanos, que si nosotros nos ponemos a pensar que los doctores han tenido un papel bien importante en esta pandemia, pero nosotros tenemos que verlo bajo la perspectiva de Dios. Ellos han sido instrumentos de Dios para ejecutar de parte de Dios su voluntad. Porque, hermanos, a los hospitales han llegado cientos, miles de personas infestadas con el COVID-19, con diferentes intensidad. No todos hemos sido afectados de la misma manera, porque algunos, debido a circunstancias que Dios ya había programado en la genética de cada uno, la ciencia pues ha estado diciendo algunas cosas, como por ejemplo que de acuerdo al tipo sanguíneo, así es como afecta o ha afectado o podría afectar el COVID-19. Nosotros sabemos que hay factores de riesgo, pero sabemos que todos hemos estado en las manos del Señor. Ese mismo médico ha atendido con los recursos con los que ha tenido a todos los que han llegado. Si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, ¿por qué con el mismo tratamiento? ¿Por qué con la misma cantidad de oxígeno, de desinflamatorios, de analgésicos y de medicamentos que han estado al alcance de estos médicos, por qué algunos nos hemos salvado y otros no? Démonos cuenta, hermanos, que ha sido por la misericordia del Señor, por la voluntad soberana del Señor. Entonces quiere decir que no podemos culpar a los doctores, ¿verdad? No podemos culparlos. Yo voy a meterle juicio a este doctor porque mi pariente se murió en el hospital bajo sus cuidados. Quiere decir que él no tuvo cuidado suficiente de mi pariente. No, hermanos, no podemos nosotros decir eso. Como tampoco podemos alabar que por el poder del doctor nos salvamos muchos. Entonces, porque hermanos, la gloria solamente le corresponde al Señor Jesucristo, a nuestro Señor. Él es quien nos está sosteniendo, nos ha sostenido todo este tiempo. Él es quien nos está proveyendo, Él es quien nos está alimentando y Él tiene cuidado de nosotros por su fiel misericordia, mis hermanos. Ay, mis hermanos, nosotros nunca debemos distraernos, porque si bien es cierto, tenemos que honrar a las personas que han estado en la primera línea
y seguir orando por ellos y seguir clamándole al Señor para que los guarde, los cubra. Pero aún han muerto muchos médicos en el cumplimiento de su deber, ¿verdad? Y no es por falta de recursos, porque los mismos recursos que han tenido ellos, los han tenido otros que han salido de crisis tremendas, que se suponía que no iban a poder soportar, hermanos. Y sin embargo, Dios fue el que decidió dejarlo a usted y a mí y llevarse a otros, hermanos, por misericordia, por sus propósitos, por su voluntad, porque fueron los mismos procedimientos los que hicieron tanto con unos como con otros, hermanos. ¿Y por qué haciendo los mismos procedimientos unos murieron y tú que estás escuchando, tanto como yo, fuimos salvados por la fiel misericordia del Dios al que hoy servimos con agradecimiento y con amor? La gloria solo es de Dios, hermanos, solo es de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la conclusión del salmista debe ser la misma de ti, que estás conectado, y de mí, que está siendo usada mi boca para trasladar esta palabra que el Señor está compartiendo con cada uno de nosotros, hermanos. En el verso 9, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre, dice el verso 8, ¿verdad? Entonces es mejor confiar en Dios que en cualquier autoridad. Vamos a ver qué dice los versos del 10 al 13, hermanos. Versículo 10 al 13 del Salmo 118. Dice: todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Verso 11. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Verso 12. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré, dice el salmista. Y el verso 3, hermanos: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó el Señor, Jehová, Jesucristo. La liberación y la salvación no fue por fuerzas humanas, hermanos. Fue por la misericordia fiel de Dios. Reconoce el salmista que la disciplina y el juicio de Dios fue terrible en su momento, como ha sido terrible para muchos de nosotros. Este tiempo que hemos estado azotados por una serie de condiciones externas, ¿verdad? Dice que compara a los asirios y a los babilonios como un enjambre de abejas asesinas que atacan hasta que muere la persona que ha sido atacada. Aquellas abejas africanas, ¿verdad, hermano? Pero el salmista, hermano, reafirma su confianza en el Dios de nuestra salvación. Y por eso debemos estar siempre agradecidos nosotros, siempre gozosos, y darle gracias en todo al Señor. Hermano, la palabra de Dios a nosotros nos recomienda que el agradecimiento nunca debe de faltarnos en nuestro corazón. No importa las circunstancias que estemos viviendo, no importa los factores externos que hayan llegado a nuestra vida, a nuestro país, a nuestra iglesia, a nuestra generación, a nuestro país, a la región en la cual vivimos. Hermanos, nosotros, la palabra nos manda a mantener una actitud que debemos de estar renovando día con día. No debe de olvidársenos, no debemos perder de vista lo que la palabra nos recomienda. No importa las circunstancias que estemos viviendo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 16 al 18. Es la recomendación que el Señor nos hace esta noche
a todos nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18. Dice, estad siempre gozosos, siempre. Verso 17, dice, orad sin cesar. El gozo no nos debe a nosotros desenfocar que debemos de mantener siempre una actitud de oración permanente en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, para que esta alma que está plagada de emociones, de sentimientos egoístas, enfermos, hermano, se sujete al Espíritu Santo. Orad sin cesar. Y el verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Hermanos, la falta de gratitud, la falta de agradecimiento lleva a muchas personas a menospreciar su vida. Yo conozco personas, hermanos, que ahorita incluso en este momento andan deseando morirse. ¿Por qué? Porque no han podido mantener el gozo de la salvación en su corazón, porque han dejado de orar sin cesar y porque han dejado de dar gracias en todo. El agradecimiento, hermanos, la gratitud nos cambia el panorama interno, porque cuando nosotros empezamos a dar gracias, le empezamos a dar gracias a Dios por todo lo que está ocurriendo, porque por difícil que sea la situación, siempre tenemos muchas más razones para dar gracias que razones para estarnos quejando, hermanos. Muchas son las razones por las cuales nosotros debemos mantener siempre la actitud de no olvidarnos del gozo de la salvación. Nosotros no vivíamos nuestra vida como lo estamos viviendo hoy, usted y yo, hermano, y como la puede vivir cualquiera que se humilla delante del Señor, que reconoce a Jesucristo como el único y suficiente Señor y Salvador de cualquiera que se arrepienta, hermanos. ¿Verdad? Entonces el gozo de la salvación, debemos siempre de estar orando y dándole gracias al Señor porque nos ha dado esta salvación tan grande. Hermanos, no tenemos ninguna enfermedad terminal, y si la tuviéramos, pues hombre, estaríamos cerca de coronar nuestra carrera, como dijo Pablo, ¿verdad? Y dad gracias en todo. Yo les he comentado en alguna oportunidad que en lo más complicado de los síntomas que yo tuve, cuando yo tenía mucho dolor de cuerpo, mucha fiebre, cuando yo estaba sin apetito, sin olfato, sin el sentido del gusto, no recuerdo, hermanos, cuántos días pasé sin ingerir alimento. No tenía yo ningún deseo por ingerir alimentos. Y el Señor me guardó, me sostuvo. Él fue el que me dio las fuerzas para no desfallecer. Así que, hermano, tenemos muchísimas razones por las cuales dar gracias siempre al Señor. Siempre, en todo. Ahora, yo quiero invitarlos a que inclinen su rostro. Y debemos de comenzar esta noche reconociendo que no lo hemos hecho como el Señor nos lo demanda. Pero estamos ante un Dios de oportunidades, un Dios misericordioso, un Dios que es fiel, que su amor no cambia y que está siempre con sus brazos extendidos, esperando que nosotros nos arrepintamos y cambiemos nuestra actitud. Bendito Padre, queremos esta noche pedirte perdón, porque han sido muchas las veces que hemos nosotros olvidado agradecerte
todos los favores y misericordias de los cuales nos has coronado a lo largo de toda nuestra vida. Aun cuando andábamos de espaldas a ti, nunca nos dejaste. Y porque tú nunca nos dejaste, hoy estamos aquí agradecidos, Señor, con nuestro corazón palpitando, lleno de amor hacia ti, Señor. Pero es el amor que tú has derramado, no es el amor que nosotros hayamos producido, Señor. Todo tiene que ver con tu voluntad soberana, amorosa y fiel para nuestras vidas. Señor, esta noche quiero pedirte y suplicarte por los que hoy vienen a ti, Señor, después de haber andado caminando de espaldas, y vienen a ti, Señor, buscando tu ayuda, tu consuelo, tu refugio. Quieren refugiarse en ti, Señor. Tu palabra dice de que quien llega a ti y te busca, tú no lo echas fuera. Señor, sabemos que tus brazos están extendidos. Son brazos de amor, son brazos llenos de misericordia. Y ahora muchos están regresando al camino, Señor, para poder tomarse de tu mano poderosa, de tu brazo extendido, Señor. Señor, te damos gracias porque tú nunca te cansas de amarnos y de esperar el momento en que tú mismo vas a producir ese arrepentimiento para que podamos volvernos a ti, Señor. Señor, esta noche te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga a todos.